Cordial saludo, mi nombre es Judy Aguillón, soy estudiante de la especialización de Finanzas Públicas. Hoy, junto con mis compañeros Brian Castro, Mauricio Vivas y Carlos Santamaría, tenemos el placer de presentar un análisis sobre el comportamiento de las finanzas públicas en Colombia. En nuestra presentación exploraremos la evolución de los ingresos y gastos públicos, así como cada uno de los periodos presidenciales desde el año 2000 hasta el año 2024. Sin más preámbulo, comenzaremos con nuestro primer punto, que es la descripción de los análisis de datos. Le doy la palabra a mi compañero Brian. Muchas gracias, Judy. Como lo decía la compañera, el video se va a dividir en tres partes. Uno, la descripción de los datos. Dos, el análisis y la discusión. Y tres, las conclusiones. Vamos a analizar tres indicadores importantes dentro de las finanzas públicas en Colombia, como lo es el endeudamiento, el recaudo y la ejecución presupuestal. Iniciaremos con la descripción de datos del endeudamiento. El endeudamiento tiene dos aspectos fundamentales que son el crédito externo neto y el crédito interno neto. En el crédito externo neto, las gráficas nos muestran una evolución en el sentido de variaciones significativas. Por ejemplo, en el 2002 registramos un valor de 19.000 millones de pesos negativos, lo que indica que el gobierno estuvo pagando más deuda de la que contrajo. En los años siguientes, el endeudamiento externo aumentó de forma moderada, alcanzando los 3.4 billones de pesos en el año 2003, manteniéndose en niveles similares en el 2004. Entre los años 2005 y 2007, observamos que los valores del crédito externo fueron relativamente bajos, con una media que está alrededor de los 1.5 billones de pesos. No obstante, es relevante mencionar que en el 2007 el crédito externo registró un endeudamiento negativo, lo que se traduce en una amortización neta de la deuda externa. Esto es un indicativo positivo para el gobierno, lo que se ve una reducción en su dependencia del endeudamiento externo. Posteriormente, el crédito externo comenzó a aumentar de manera considerable. Por ejemplo, en el 2009 alcanzó uno de los picos más altos de esa década. Eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe, situándose en 9.3 billones de pesos. En los años siguientes se mantuvo en valores positivos, constantes. Pero en 2012 observamos uno de los niveles más bajos, con apenas 960 mil millones de pesos. Sin embargo, el incremento más destacado ocurrió en el 2020, en el gobierno del presidente Iván Duque, cuando alcanzó los 52.7 billones de pesos. Esto ocasionado principalmente por la atención a la crisis de la pandemia COVID-19. En el 2021 el crédito externo se redujo a 22 billones de pesos. Y en el 2022 se situó en 16.7 billones de pesos, mostrando una disminución en comparación con el pico del 2020. En cuanto al crédito interno neto, vemos como principal dato que también se puede rescatar dentro de las cifras analizadas es que en el 2020 tuvo un valor altísimo que fue de 52.1 billones de pesos, coincidiendo con el pico del crédito externo. Estuvieron nivelados en ese año. También con el fin de atender la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. En el 2022, el crédito interno se redujo a 28 billones de pesos, manteniéndose en niveles altos, aunque menores al máximo del 2020. En resumen, el crédito externo y el interno han mostrado variaciones importantes a lo largo del tiempo. El crédito externo fue negativo en el 2002, 19.000 millones de pesos, y 2007, 510 billones de pesos. Mientras que su punto más alto se alcanzó en el 2020, bajo la presidencia de Iván Duque. Y en cuanto al crédito interno, uno de los menores registros fue en el 2007, con 8.1 billones de pesos. Pero luego creció significativamente también hasta su máximo en el año 2020, alcanzando los 52.1 billones de pesos. A continuación, vamos a describir las cifras relacionadas con el recaudo.
El recaudo total ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2000, primer año analizado. En ese año, el total del recaudo fue 19.2 billones de pesos. En los primeros años de la administración de Álvaro Uribe, observamos un aumento progresivo, alcanzando los 43.5 billones de pesos en el año 2005. Este crecimiento continuó hasta llegar hasta los 67 billones de pesos en el 2008. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el recaudo total continuó aumentando, alcanzando los 98.4 billones de pesos en el 2012 y superando los 136 billones de pesos en el 2017. Finalmente, en 2023, bajo la administración de Gustavo Petro, el recaudo total alcanzó su valor más alto, que fue de 254.8 billones de pesos. El recaudo está dividido en dos grandes tributos, uno generados por la actividad económica interna y otro generado por el comercio exterior o actividad económica externa. En cuanto a la interna, el recaudo ha sido el principal motor de los ingresos fiscales del país Colombia. En el año 2000, la actividad interna generó 14.7 billones de pesos, representando la mayor parte del total recaudado en ese año. Durante los años de la presidencia de Álvaro Uribe, este valor aumentó progresivamente, alcanzando los 32.2 billones de pesos en 2005 y 52.8 billones en el 2008. Sin embargo, el mayor recaudo interno de este periodo se registró en el 2009 con un total de 56.1 billones de pesos, marcando el pico de la administración Uribe. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la actividad interna continuó creciendo, registrando 81.5 billones de pesos entre 2012 y 121 billones en 2018, bajo la administración de Iván Duque. En 2021 la actividad interna alcanzó los 124.1 billones y en 2022 subió a 159.6 billones de pesos. Finalmente, en 2023, bajo el gobierno de Gustavo Petro, la actividad interna alcanzó su valor más alto con 213.4 billones de pesos, un incremento considerable desde los valores observados en los periodos anteriores. En cuanto a la actividad económica externa, el recaudo proveniente de este concepto ha mostrado un crecimiento sostenido, aunque un ritmo más moderado en comparación con la actividad interna. Por ejemplo, en el 2000, los ingresos por actividad externa fueron 4.5 billones de pesos y este valor aumentó a 9.2 billones en el otro aspecto a analizar frente al recaudo es el tema de la economía externa. Este proviene principalmente de las actividades de comercio exterior. Ha mostrado un crecimiento sostenido, aunque un ritmo más moderado en comparación con la actividad interna. Por ejemplo, en el año 2002, los ingresos por actividad interna fueron de 4.5 billones de pesos. Este valor aumentó a 9.2 billones en el 2005 y alcanzó los 14.1 billones en el 2008 bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Durante la administración de Juan Manuel Santos, la actividad externa continuó su crecimiento, alcanzando los 16.9 billones en el 2011 y 23 billones en el 2018. En 2022, bajo el gobierno de Iván Duque, el recaudo por actividad externa alcanzó su valor más alto, con 48.6 billones de pesos, y finalmente en el 2023, bajo el gobierno de Gustavo Petro, este valor disminuyó ligeramente a 41.4 billones de pesos. Continuando con la exposición de las cifras, en el apartado de ejecución del presupuesto general de la Nación por sectores, tenemos una ejecución con base en el porcentaje del PIB nominal, dependiendo del gobierno. Y para este caso en particular, vamos a empezar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo gobierno desde el 2002 hasta el 2010, contando sus dos periodos constitucionales. Podemos observar que precisamente en donde más gasto o más ejecución de presupuesto tuvo viene siendo el gasto social, con un 9,60%,
seguido de agua potable y saneamiento básico con 9,28 y como tercer, digamos, mayor ejecución viene siendo el servicio a la deuda, que es del 8,55%. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, donde menor ejecución presupuestal fue en cultura, recreación y deporte, con tan solo el 0,02% del PIB nominal, y la ciencia y tecnología con el 0,06%. Dando continuidad con el gobierno de Juan Manuel Santos, que también fue desde el 2010 hasta el 2018, vemos que los sectores con mayor ejecución presupuestal con base en el PIB nominal viene siendo el gasto social con el 9,31%, seguido el servicio a la deuda con el 5,12% y seguido como el tercero, digamos, el tercer sector con mayor ejecución presupuestal, el empleo y la seguridad social, siendo el 3,86% de sus gobiernos. También es de interpretar que con Juan Manuel Santos los sectores con menos ejecuciones, siendo el 0%, viene siendo el servicio de deuda de Estado público y también el gasto social rural, siendo tan solo el 0,05%. En el gobierno de Iván Duque, que fue del 2018 al 2022, observamos que el servicio, el sector de ciencia y tecnología tuvo una menor ejecución presupuestal con base en el porcentaje del PIB nominal del 0,03%, seguido de medio ambiente con tan solo el 0,06% en ejecución presupuestal. En el gobierno de Iván Duque, los sectores que mejor o mayor ejecución presupuestal tuvieron fue gasto social del 13,99%, seguido de servicio a la deuda y del 4,95% y de educación con el 4,18%. Para terminar, en el gobierno de Gustavo Petro, que es netamente del año 2023, de la vigencia 2023, se puede identificar que la ciencia y tecnología es el sector con menos ejecución presupuestal hasta el momento, que viene siendo el 0,05%, seguido de industria y comercio, que viene siendo el 0,08%. También podemos evidenciar que el gasto social es el sector que más ejecución presupuestal con base en el PIB nominal ha tenido, que viene siendo el 14,98%, y educación con el 5,30%. Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestra presentación, haremos un análisis de las cifras que nos presentan los datos endeudamiento por gobierno. Entonces, aquí podemos mirar que en los primeros años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el endeudamiento externo fue muy bajo. Solamente tuvo un repunte en el año 2009, que fue el año donde más se endeudó, tanto en el endeudamiento externo como el interno. Pero también esto obedece a su misma política que él proponía, que era un Estado más pequeño, reducir la participación del Estado, suprimiendo entidades, combinando otras, unió varios ministerios. Entonces, eso reduce los gastos de funcionamiento y pues eso hacía que el Estado necesitara menos dinero. Él hacía el Estado más pequeño, lo que hablaba el presidente Álvaro Uribe. Pero a partir del gobierno del presidente Juan Manuel Santos hubo un endeudamiento muy constante. Solamente en la mitad de los gobiernos del 2013 al 2015 hubo una pequeña variación en la deuda, pero a partir del año 2016 el endeudamiento creció en el país. Creció porque volvieron otra vez los antiguos ministerios, el Estado se hace más grande y pues eso hace que el Estado necesite más dinero pues, para los gastos de funcionamiento, pero también el presidente Juan Manuel Santos hace mayores inversiones, ¿no? Hace mayores inversiones, comienza lo que comenzó la locomotora de la infraestructura, se hicieron más carreteras, bueno, se invirtió más en el país. Entonces, eso pues aumenta la deuda porque se necesitan más recursos para eso. Y en el gobierno, por supuesto, en el gobierno del doctor Duque hubo más endeudamiento y especialmente en el año 2020, como lo decía nuestro compañero, pero también si comparamos eso con las cifras del recaudo de ese año, pues ese año fue el año donde hubo una variación significativa en el recaudo y precisamente fue por los temas de pandemia. Entonces, para suplir esa necesidad que había entre menos recaudo y
y lo que se tenía proyectado de inversión de acuerdo al plan de desarrollo, pues era necesario invertirse y además para poder comenzar, nacieron una cantidad de subsidios que se comenzaron a dar ese año y pues eso se dio vía deuda externa, entonces, y deuda interna. Entonces eso fue uno de los motivos grandes de que tuvo este gobierno para endeudarse. Menos recaudo y también los subsidios que se empezaron a dar por el tema de pandemia, porque la gente, pues la mayoría de ciudadanos estaba sin trabajo y para poder evitar pues que las personas o suplir la necesidad que las personas tenían, pues se empezaron con estos subsidios. Continuando con las temáticas, haremos un análisis de la evolución de los ingresos tributarios por los periodos presidenciales. Indiscutiblemente, la mayor variación que ha tenido los ingresos tributarios en Colombia se dio durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, ya que se venían recaudando por periodo presidencial alrededor de 59 billones de pesos, pero Álvaro Uribe en sus dos periodos recaudó 416 billones de pesos, lo que significa que aproximadamente recaudó 208 billones por año, que es un aumento significativo respecto al periodo presidencial de Andrés Pastrana de más de casi el 300%. Juan Manuel Santos aumenta la tributación de una manera increíble, el doble de lo que había recaudado el presidente Álvaro Uribe Vélez y indiscutiblemente que mejor le ha ido en recaudo por su periodo presidencial es a Iván Duque, que recaudó en sus 4 años 615 billones de pesos. Aunque la variación es significativa en ingresos, el año de mayor recaudo fue el de el 2023, donde se recaudaron entre todos los ítems que se tienen en cuenta en el recaudo 278 billones. En el gobierno de Gustavo Petro esto no es producto como tal de la política de Petro, porque tenemos que entender que Gustavo Petro hizo la reforma tributaria en el 2022, pero esta se empieza a aplicar a partir del 1 de enero del 2023 y esa se comenzaría a recaudar este año, que es precisamente el año en que menos recaudo se ha hecho, que es el 2024. O sea que eso que se recaudó en el 2023 es producto de la política fiscal que había implementado Iván Duque. Entonces, se puede decir que la capacidad tributaria en el país se logró aumentar pues con las estrategias no tan populares de Iván Duque, pero que fiscalmente sí dieron resultados, aunque este, eh, las variaciones fueron muy grandes en porcentaje, como lo hemos dicho, eh, a pesar de todo, la variación significativa que se da en el gobierno de Duque, que fue precisamente en el año 2020, el año de la pandemia por el COVID, donde hubo una variación de menos el 7%, pero pues debido a esta pandemia, Sí. también es muy cierto que en el año 2000, 2020, 2022, 2022, la economía en el país crece gracias a estas políticas, a las políticas, al mismo endeudamiento que toma Iván Duque y crece con una variación positiva del 31.5, siendo el presidente que logra la tasa más alta de variación en cuanto al recaudo. Y pues a quien más mal le ha ido de los gobiernos analizados es al Gustavo Petro con una variación de menos el 36.2% precisamente en el recaudo de este año, aunque los datos que tenemos son solamente hasta julio. Falta mirar los datos que salgan para compararlos con los demás datos para poder tener una visión general de lo que es el comportamiento de los ingresos y de la política fiscal como tal del presidente Gustavo Petro. Mauricio, quiero complementar algo y de acuerdo al análisis que se está haciendo del tema de los ingresos tributarios, que es el recaudo, la gráfica nos muestra la evolución del recaudo por tributos. Vemos que a lo largo del tiempo, el tributo que más representativo es la renta y le sigue el IVA interno.
quise, digamos, hacer un análisis con respecto a qué periodo de tiempo la actividad externa o la actividad de comercio exterior fue mayor exitosa en el tema de recaudación de impuestos. Entonces, se tiene que en el gobierno de Iván Duque se destaca como el que más ha recaudado en esta categoría. Sí, señor. Durante su administración, la actividad externa alcanzó un total de 120.5 billones de pesos, que eso está entre el 2019 y 2022, que son los años que él estuvo en el En la mandato. presidencia. Sí, señor. Impulsada por la política del fortalecimiento del comercio internacional y pues también a su vez por la recuperación económica que se dio post pandemia, ¿no? Sí, Usted lo acaba señor. de mencionar que en el 2020, 2022, ese rebote de la economía, pues produjo también de que en el ítem de comercio exterior se diera un aumento también significativo, clasificándose como uno de los gobiernos en los que esa categoría le aportó bastante a través de la historia en lo que hemos analizado, ¿sí? Sí, claro que sí. Aunque su merced habla de Gustavo Petro, en el año 2023, digamos, fue un recaudo récord, alrededor de los 278 billones de pesos. Los resultados en el 2024, como usted bien lo decía, han sido pésimos. Catastrófico, sí, señor. ¿Por qué? Porque si usted observa, hay un decrecimiento alrededor del 36.2% en comparación al año anterior, que fue el 2023. Y yo pienso que esa caída está impulsada principalmente porque para nadie es un secreto que la economía está desacelerada. Y digamos que la gestión de la DIAN tampoco fue exitosa y fue deficiente en el recaudo de los impuestos. Y eso que teníamos una reforma tributaria aprobada en el 22. 2022. Entonces, es un punto a analizar y dejar sobre la mesa esa situación, porque pues la reforma tributaria se vendió con el propósito de cerrar esas brechas de desigualdad, lógicamente con la recaudación de impuestos. Y si no se está dando esa gestión efectiva, pues muy seguramente no vamos a lograrlo. Claro que Quisiera sí. complementarle algo a Brian, ya que está también tocando el tema de, pues, digamos, el propósito que tienen o el fin que tienen los ingresos, los tributos que se hacen con base en los impuestos, y es precisamente satisfacer esas necesidades ya previamente identificadas en la comunidad, en la sociedad. Y me parece pues importante lo que habla de la tributaria, de la reforma tributaria del 2022, porque sí es considerable que también uno de los factores que influye muchísimo en el tema de la tributación es la confianza que la institucionalidad le tiene o le brinda directamente a la comunidad. Es decir, si la comunidad no está o los contribuyentes no están satisfechos o sienten confianza en la institucionalidad, es muy poco probable que la gente tenga la capacidad de tributar. Curioso es ver precisamente la variación que se logró en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, donde Muy el buena. crecimiento, si bien en las cifras vemos que no, pareciera que no es mucho el ingreso, porque hablamos de, en el caso de 2003, de 32 billones de pesos. En el caso de 2004 hablamos de 37 billones de pesos. Pareciera una cifra bajita, sin embargo, si comparamos digamos, la variación del 2020, del Porcentaje. 2003 al 2004, la variación inclusive es de dos dígitos, estamos hablando del 17,2%, y así sucesivamente. Es decir, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se mantuvo en un crecimiento de dos dígitos entre 17% hasta 14%, y pues esto demuestra que sí hubo mayor confianza entre la ciudadanía hacia la institucionalidad, que pues de una u otra manera ese impuesto lo pagan precisamente para ver obras o ver precisamente la inversión, contrario a lo que se evidencia en lo que viene siendo desde el 2013 hasta cerca del 2018, viene siendo precisamente el gobierno de Juan Manuel Santos, donde el crecimiento o la variación de los tributos solo es de un dígito, del 6,3%, del 8,4%, inclusive el 2,4% para el año 2016, lo que representa que la capacidad de tributación del país bajo, y pues de igual ahí pueden haber muchos factores, no solo la implementación o no de tributarias, sino la confianza de la institucionalidad o inclusive un término que hemos utilizado en otros espacios que es la posibilidad de una pereza fiscal, es decir, de las pocas alternativas o las pocas acciones o las políticas de tributación que está implementando el gobierno para lograr
aumentar el tributo o los recaudos en general. Sí, claro. Entonces, mire, yo quiero hacer énfasis en algo. Eh, a veces las medidas no tan populares como las que tomó Iván Duque en materia fiscal dan buenos resultados, de resultados positivos para el país en tema tributario. Y a veces unas medidas tan populares como las que ha implementado nuestro presidente Gustavo Petro no son tan positivas en tema fiscal. Y eso lo demuestra la capacidad de recaudo que hemos tenido este año. O sea, hay veces las reformas tributarias pues casi nunca van a ser populares en un país como Colombia, donde hay muchos temas externos aliados a anexados a los impuestos, perdón. Temas como corrupción, temas como de falta de confianza, y eso pues hace que las personas no miren con buenos ojos una reforma tributaria. Pero si recordamos las reformas tributarias de Duque, pues generaron lo que se llamó, ¿cómo se llamó eso? Estallido social. El estallido social. Reformas que no fueron populares, pero que nos dieron muy buenos frutos en materia fiscal, y el gobierno contó con dinero, el gobierno de Gustavo Petro contó con dinero para poder implementar en su primer año de gobierno 2023 pues todo lo que él quería hacer, porque había dinero de dónde hacerlo gracias a estas medidas no tan populares que había tomado Duque. ¿Y ahora qué está pasando? Y una de las muestras de verdad hemos sufrido en el tema fiscal en el país es que este presupuesto que se presentó para el 2025, a pesar de ser un presupuesto tan alto, eh, desfinancia a las regiones. Casi todos los departamentos son afectados, algunos con el 9%, otros con el 18% y otros con el 31% menos de dinero en el presupuesto que el gobierno, las transferencias que el gobierno les hacía. Y pues eso se debe a la capacidad de tributación que hemos tenido precisamente este año. Para cerrar, algo pequeño, y de pronto también que entra dentro del análisis, digamos que eso que está ingresando como recaudo y de algún modo se ve también relacionado con el tema del endeudamiento, ese dinero va en gran parte a cubrir el tema de la deuda que se tiene por parte del Estado. Entonces, castigando Sí, a señor. sectores, como usted lo decía, de pronto territoriales y de pronto también del Ejecutivo en su presupuesto. Y ahí es donde se ve, digamos, que tiene un gran reto el gobierno de poder hacer crecer la economía y de mover la economía hacia el crecimiento, porque según lo que estaba estipulado en el presupuesto que fue Apro negado en el Congreso, la mayor parte de sus ingresos, de sus gastos, perdón, iban para funcionamiento. Y la economía crece es con inversión. Entonces, no sé qué pase con el gobierno, sin embargo, pues queda sobre la mesa el análisis y pues para próximas discusiones. Es que ha crecido mucho el gobierno, sí, señor. El Estado ha crecido mucho, han aumentado, se han creado nuevas instituciones, nuevas entidades, y eso hace pues que se necesiten empleados, funcionarios para cubrirlo, contratistas para cubrir eso, y pues el Estado ha crecido. Y eso hace que se necesite más dinero para funcionamiento. Sí, señor, eso queda para otro análisis. Para continuar con la ejecución presupuestal, nosotros tomamos nuevamente los cuatro gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, del presidente Santos, de Iván Duque y de Gustavo Petro. Lo que hicimos en esta parte es mirar el plan de desarrollo de cada uno, mirar qué es lo que propuso dentro de estos planes y comparar en realmente los sectores que se invirtieron. En el primero, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, se presentaron varios planes de desarrollo, siendo el más destacado el Plan de Desarrollo 2003-2006, titulado Estado Comunitario, Seguridad Democrática y Confianza Inversionista. Dentro de este, lo que planteaba el presidente Álvaro era la seguridad democrática, fortaleciendo todo lo que es la seguridad del país, incluyendo el combate de grupos armados ilegales y el narcotráfico. Tenemos la confianza inversionista, que son incentivos para la inversión privada, promoviendo un entorno favorable en los negocios y la creación de empleos, seguido de un desarrollo rural, que esto impulsó a la modernización del campo con programas para la mejora de infraestructura rural, el apoyo a los campesinos y fomentar una producción agrícola. Tenemos la inversión en educación, la salud, la política social, la infraestructura y por último el desarrollo urbano. Si bien miramos qué fue lo que realmente se invirtió por sectores, vemos que
Dentro de los sectores que menos se invirtió fue la cultura, la recreación y el deporte, con un promedio en sus 8 años de gobierno que es del 0,02%, seguido de ciencia y tecnología con un 0,06%. Va industria y comercio con un 0,6% y dentro de los que más se invirtió es el gasto social con un 9,60%, tenemos el agua potable y saneamiento básico con un 9,28%, el servicio a la deuda con un 8,55% y uno que es de resaltar que es la defensa y seguridad del 2,89%. Continuando con el presidente Juan Manuel Santos, durante su presidencia del 2010 al 2018 presentó también varios planes de desarrollo que incluyeron propuestas importantes y este se nombró Todos por un Nuevo País. Dentro de este, lo que más resaltó fue la paz y la convivencia, la equidad, la educación, el desarrollo rural, la economía sostenible, la infraestructura, la salud y la protección social y por último, el medio ambiente. Si lo comparamos con lo que realmente se hizo durante su gobierno, está dentro de los más bajitos el medio ambiente con el 0,05, sin embargo, teniendo en cuenta ya que era uno de los puntos fuertes que se nombraba dentro de su plan de desarrollo, le sigue la ciencia y la tecnología con el 0,6, sigue nuevamente la cultura y la recreación y el deporte con el 0,09, y dentro de los que más se invirtió fue el servicio a la deuda, el empleo y la seguridad con el 3,86. Este sí fue uno de los que se tuvo en cuenta dentro de su plan de desarrollo. Y también tenemos uno que es importante, que es la educación con el 3,42%. Para el periodo presidencial del presidente Iván Duque, que es entre el 2018 y 2022, su plan titulado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, él se centró en sectores como la paz y la legalidad, con un enfoque en la implementación de un acuerdo de paz firmado con las FARC. Tenemos la equidad, que es una promoción de políticas para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Está un punto nuevo que se dio, que es la economía naranja, que es el impulso a la economía creativa y cultural, promoviendo sectores como la música, el cine, las artes, para diversificar todo lo que es la economía y generar nuevo empleo. Está la inversión en educación, la salud y el bienestar, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental y por último, la innovación y el emprendimiento. Dentro de lo que realmente se hizo en su mandato, tenemos de los sectores que menos se tuvieron en cuenta la ciencia y la tecnología con el 0,3%. Sin embargo, este fue un punto que él dijo que se iba a trabajar mucho dentro de su plan de desarrollo. Sigue el medio ambiente con el 0,6%, tenemos la cultura y la recreación y el deporte con el 0,08%. Dentro de los que más se invirtió fue el gasto social con el 13,99%. Tenemos las transferencias del Sistema General de Participación con el 6,31% y la educación con un 4,18%. Por último, dentro de lo que lleva corrido el mandato del presidente Gustavo Petro, que es del 2022 al 2026, se analizó parte de lo que era 2022 y parte del 2023 y dentro de su plan de desarrollo, pues él dijo que se iba a centrar en sectores como el cambio climático y sostenibilidad, todo lo que es la paz total, la equidad social, la reforma agraria, la economía diversificada, los derechos humanos, la salud pública y una educación inclusiva. Dentro de los sectores más críticos en lo que lleva corrido de su periodo está la ciencia y tecnología con el 0,5%, la industria y el comercio con el 0,8%, el medio ambiente con el 0,09% y dentro de los que más se les ha invertido es en el gasto social con el 14,98%, las transferencias del sistema general con el 7,63%, la educación con el 5,30%. Si llegamos a hacer una comparación dentro de estos, podemos destacar que dentro de los 4 periodos que se analizaron, la ciencia y la tecnología y todo lo que es la parte de medio ambiente son sectores de los que ningún gobierno se ha ocupado realmente porque tienen muy poca inversión. Y sí se ha visto un pequeño aumento dentro de lo que sería la parte de la educación. Dentro del análisis también hay que rescatar que más bien en el gobierno de Juan Manuel Santos, se ve un equilibrio entre la defensa, el sector defensa y seguridad y las áreas sociales, ¿no?
en el tema de la inclusión social y la reconciliación. Digamos que esa tendencia cambió un poco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues que fue un gobierno en donde se consolidó el tema de la seguridad democrática y el territorio, pero que ya digamos con la entrada del acuerdo de paz, pues ya se pudo, por lo menos en ese gobierno, dar un mayor presupuesto a áreas o a sectores sociales. Y pues digamos que eso es normal, de acuerdo a las perspectivas de cada gobernante o de cada presidente, en poder destinar, digamos, cierto dinero a lo que él se enfoque en el plan de desarrollo. Tiene usted toda la razón, Brian, en ese sentido de decirlo, pero es irónico, por ejemplo, este gobierno que habla de Colombia, potencia mundial de la vida, hablar de la mitigación al cambio climático y bueno, y todo lo que los discursos que el presidente ha expresado ante las Naciones Unidas y ante otras cumbres que ha participado o en las visitas que hace, visitas de Estado que hace a otros países, pero que realmente hablando de esto, lo que realmente ha invertido pues es muy poco, ni siquiera el 1%. De acuerdo a las cifras que presentaron, pues uno puede decir, bueno, Colombia potencia mundial de la vida y la protección de la biodiversidad solamente queda para el discurso, porque es que el 0,09% es una inversión muy, muy baja para un gobierno que habla de que Colombia será potencia y que será ejemplo y que ahorita es sede de la COP16, pues de verdad es muy, muy poca la inversión que se está haciendo en este sector. Eh, me llama la atención, por ejemplo, el gobierno del presidente Uribe en apropiaciones del presupuesto general de la Nación por sectores del gobierno Uribe, que tiene una apropiación grandísima para educación, el 19,49%. Y analizando esto y hablando con nuestro compañero Carlos, él nos explicaba que era porque se había aumentado la cobertura para primera infancia. Entonces, eso me sorprendió porque uno tenía en el imaginario de uno que Uribe solamente se había dedicado a los temas de la seguridad y defensa, a la policía. Y si miramos la apropiación, realmente es muy poca la diferencia, porque para defensa y policía hubo el 20,02% y para educación el 19,49%. Es una diferencia muy poca y eso de verdad es bueno para el país que se dé eso porque fue una apropiación casi similar entre defensa y educación. Y lo mismo pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos y, este, y en el gobierno de Duque, ahí sí mermó muchísimo y ya fue más alto, de un mayor porcentaje, la apropiación para educación fue el 18,24 y para defensa el 14,89. Es la primera vez en el país que pasa eso, que hay más dinero para la educación que para los temas de defensa y policía. Entonces es bueno de resaltar en este gobierno del presidente Duque porque hubo de verdad más dinero para la educación. Y pues por supuesto en el presidente Santos, el presidente Duque, perdón, presidente Petro, continúa en esa misma tendencia de mayor dinero para la educación y menor dinero para los temas de defensa y policía, ¿no? Gracias, compañero. Yo sí quiero, pues, de igual, hago también un análisis respecto a ciertos sectores. Precisamente el gobierno que más ejecución tuvo, más recursos destinó, por decirlo así, para el sector de niñez, sin duda alguna, fue los dos periodos constitucionales de Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2008, al 2010, perdón, donde básicamente nosotros, pues, podemos evidenciar que el crecimiento digamos, de niñez y CBF fue de 1,82% de ejecución con base, a diferencia de los otros sectores en los diferentes gobiernos, tanto de Juan Manuel Santos, Duque y también lo que lleva corrido de Gustavo Petro, que pues ni siquiera pasa al 1% de, pues, de ejecución. Es decir, pasamos de más del 1,82% por ciento del PIB nominal a menos del 1%. También es importante considerar que sectores como vivienda social, sectores como el medio ambiente, tampoco es que hayan tenido un crecimiento considerable. Y algo súper importante, inclusive lo hablábamos y nos explicaba el compañero Brian, de la importancia de que la inversión, digamos, influya
en el crecimiento de la economía. Es decir, la inversión lo que hace es que la economía crezca, de que el poder adquisitivo aumente y pues uno de los pilares fundamentales para el tema de la inversión, aparte de la seguridad que cumple un papel fundamental, también es el crecimiento en las industrias y el comercio que desde el nivel central, por decirlo así, se esté implementando en temas de ejecución. Y si vemos precisamente el porcentaje que se destinó, por decirlo así, en industria y comercio en los 4 gobiernos básicamente ha sido nulo. Estamos hablando del 0,6%, 0,06% del PIB nominal desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que se mantuvo perdón, que creció solo 0,03% para Juan Manuel Santos y se mantuvo en un crecimiento del 0,08%. Es decir, que en vez de destinar más recursos para poder, digamos, aumentar no solo el empleo, no solo mejorar la industria y mejorar que los productores colombianos puedan competir mucho más en igualdad de condiciones en diferentes mercados, pues lo que estamos haciendo es que la inversión se está direccionando más en otros sectores, inclusive más en lo que tiene que ver con funcionamiento, que directamente sectores importantes como la industria, el comercio o el tema ambiental, que en este momento está de moda y eso fue súper fundamental, por decirlo así, que pues se está implementando, ¿no? Precisamente hablábamos ayer también de todo el tema de lo que influye el pago por servicios ambientales y las políticas en torno a la conservación. Ahora también hablamos de un principio de sostenibilidad ambiental que precisamente pues, nos dice que se está quedando en el discurso porque en la ejecución presupuestal no se está viendo lo esperado. Así es. Y eso es, usted tiene razón en que una cosa es lo que hablan y expresan en los discursos al público y otra cosa es lo que realmente muestran las cifras de ejecución, digamos, del gobierno Petro. Lo decía Mauricio, el tema de la ejecución, por lo menos en entidades como el DPS, a corte de agosto del 2024, lleva un 44,71% del presupuesto ejecutado. Entonces uno dice, una entidad que es meramente social, que tiene un impacto social bastante acá en Colombia, y con esas cifras de ejecución me parecen deficientes. Adicional a eso, mucha plata de esa ejecución está en fiducias, es decir, no está llegando a las personas o a la población como debería de ser. Entonces, mucho discurso, poca ejecución. La verdad que se No, ha visto en ese. sí, sí, señor. Y indiscutiblemente nosotros tenemos que decir que lo decía Brian en esto y como para ir concluyendo, Juan Manuel Santos nos decía que los temas de reconciliación, la justicia social y la equidad, y entonces él hace una inversión significativa, aumenta en más de 2 puntos porcentuales el tema de reconciliación. eh, y eso es interesante porque es coherente con lo que dice. Dice inclusión social de reconciliación el 6,46. Y si lo miramos, comparamos con el presidente Uribe era el 4,74. Entonces, ese aumento pues va en coherencia con lo que él mismo estaba proponiendo y cuando él comienza también a reducir el dinero destinado a la fuerza pública como tal, a los temas de defensa y seguridad y más dinero a la educación. Entonces, creo que en esa parte fue coherente el presidente Santos, pero él también nos hablaba mucho del tema ambiental y tampoco fue coherente, porque a pesar de que él aumentó las áreas protegidas en el país, aumentó el parque Chiribiquete, lo aumentó en más de 2 millones de hectáreas y casi todos los sistemas de áreas protegidas del país fueron aumentados durante su gobierno, pues de nada vale aumentarlo si el presupuesto para el medio ambiente como tal en ejecución ni siquiera se nota en los porcentajes del PIB nominal. Es el 0,5 por dice. O sea, es muy mínima la inversión. O sea, de nada sirve tener una área diseñada para protegerla si no está ese recurso para hacerlo, para la inversión. Y eso está pasando hoy también con el presidente Petro, que no ha sido coherente con su discurso y con su ejecución presupuestal para que Colombia de verdad sea potencia mundial de la vida. Una conclusión final ya para cerrar esta presentación.
Claro que sí, me voy a centrar en dos partes, en lo que es la parte de la inversión y la deuda. Y podemos decir que dentro de los planes de desarrollo que se han venido presentando desde el 2002 hasta el 2024, como lo decían ustedes, puede esto variar dependiendo de las influencias o factores económicos, políticos y sociales. Dentro de la inversión, podríamos decir que la inversión extranjera ha aumentado en Colombia, especialmente en sectores como lo pueden ser el petróleo, la minería, las telecomunicaciones. Sin embargo, hay muchas fluctuaciones dependiendo de la estabilidad política. Como lo hemos visto dentro de estas comparaciones entre gobiernos, ha habido inversión en infraestructura. Sin embargo, la prioridad no se ha dado en otros sectores que necesitamos, como la educación y la salud, que son temas aún de debate. Y algo que sí debemos resaltar es que se ha intentado hacer como un proyecto o iniciativas de paz después del acuerdo del 2016. Se han canalizado algunos recursos para regiones afectadas por el conflicto. Sin embargo, no somos como conscientes de qué tan bueno ha sido esta inversión o qué tan importante es. Dentro de la deuda, podríamos decir que hay un crecimiento de la deuda. Ha sido sostenido desde el año 2002, pasando por el 40% sobre el PIB, e incluso en años más recientes. Podríamos decir que la mayoría de la deuda es interna. Sin embargo, esto proporciona alguna estabilidad, pero también nos enfrenta a riesgos en temas de tasas de interés y financieros. Y finalmente podríamos decir que el aumento, aunque en Colombia ha habido un aumento de la deuda, se ha tratado de mantener un manejo fiscal responsable, implementando pues reformas tributarias, como ustedes lo han dicho, para aumentar los ingresos del Estado y que haya pues una mejor resistencia social. Muchas gracias.